Para describir un movimiento circular uniforme, se debe considerar tanto la velocidad angular como la velocidad lineal, que es la velocidad con la que se desplaza un objeto en su trayectoria. También se debe incluir el eje de rotación, que es el punto fijo sobre el cual gira un cuerpo alrededor de él. Algunos ejemplos que observamos cotidianamente en nuestra vida son las manecillas del reloj, el giro de las ruedas de un auto, una onda, entre otros. El movimiento circular uniforme es la magnitud de la velocidad que no cambia, por eso se le llama uniforme, pero la dirección de la velocidad varía continuamente por ser curvilíneo. La velocidad a lo largo de la trayectoria curvilínea se denomina velocidad lineal y se le considera tangente a la trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio. Cuando una partícula material describe una trayectoria circular respecto a un punto y además describe también desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales, es decir, con una velocidad angular constante, se desplaza con un movimiento circular uniforme. Es importante siempre, en cualquier tipo de movimiento, conocer la velocidad a la cual se desplaza el cuerpo y la distancia que recorre en ciertos intervalos de tiempo. La fórmula que vamos a utilizar es la tradicional: velocidad es igual a distancia entre tiempo, donde la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, la distancia de metros y el tiempo en segundos. En el movimiento circular uniforme utilizamos dos conceptos de velocidad: uno que indica la distancia recorrida en la unidad de tiempo que mencionamos anteriormente, que es la velocidad lineal, y el otro referido al ángulo descrito en dicha unidad de tiempo, llamada velocidad angular. La velocidad angular, conocida con la letra W, de un objeto, indica qué tan rápidamente gira alrededor de la posición de un objeto al cual se desplaza en movimiento circular. Es entonces el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo que tarda en recorrerlo. Como la velocidad angular nos indica la rapidez con la que gira un cuerpo, entre mayor sea la velocidad angular, mayor será el ángulo recorrido. Entendamos el concepto de un radián. Tenemos toda la circunferencia, esto sería 2pi radián, porque parte de un inicio, ¿no? Tenemos nosotros una circunferencia, el radio. Este radio, imagínense que se desplaza a lo largo de la circunferencia. Y esto sería entonces un radián. Si lo volvemos a desplazar, sería 2 radianes. Si lo desplazamos nuevamente, 3 radianes. Y esto sería pi radián. Quiere decir que al ser la mitad de la circunferencia, cuando tomamos en cuenta toda la circunferencia, pues esto equivale a 2pi radianes. Los ángulos se miden tanto en grados como en radianes. Un radián equivale a 57.3 grados, de hecho es 57.29, porque es el resultado de dividir 180 grados entre pi. Ustedes pueden hacerlo, carguen 180 en su calculadora, divídalo entre pi y el resultado que les va a dar es 57.29, 57.79, 51, etc. La velocidad angular se calcula con la siguiente fórmula. Primero, la letra W nos habla de la velocidad angular y se calcula dividiendo 2pi radianes entre el periodo. Entonces es el perímetro entre el periodo. Recuerden que 2pi radianes
es todo el perímetro que abarca la circunferencia y el periodo es el tiempo que tarda en recorrer toda la circunferencia. Se le va a denominar revolución cuando se da la vuelta completa a la circunferencia, es decir, 360 grados, y al número de revoluciones que el cuerpo realiza en cierto tiempo se le llama frecuencia. Las unidades de la velocidad angular W es igual a radianes sobre segundos. Cuando nosotros observamos el valor de pi al calcular la velocidad angular, siempre va a llevar implícito el radian. Y el tiempo, o el periodo en este caso, su unidad es el segundo. Entonces, como un breve repaso, el perímetro es la distancia que se recorre a lo largo de la circunferencia, el periodo t es el tiempo que se tarda en recorrer, la revolución se lleva a cabo cuando se da una vuelta completa a la circunferencia, y para finalizar, al número de revoluciones que el cuerpo realiza en cierto tiempo se le llama frecuencia. La frecuencia se calcula, ¿sí?, dividiendo un 1 entre el periodo. Como las unidades del periodo son segundos, la frecuencia va a tener unidades de 1 entre segundos, también conocidos como hertz o ciclos sobre segundo. Para calcular la velocidad lineal en los extremos de la circunferencia descrita por el movimiento circular, tenemos que considerar la velocidad angular y el radio de la circunferencia r, y se obtiene mediante la fórmula v es igual a velocidad angular que multiplica el radio. Las unidades de la velocidad son metros sobre segundos, porque es velocidad lineal, el radio en metros y la velocidad angular en radianes sobre segundos. Aceleración centrípeta. En el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad de la partícula permanece constante y solamente está cambiando de dirección continuamente. A esta variación de la velocidad en su dirección se le llama aceleración centrípeta y se representa por la letra A con una subíndice letra C. Como la aceleración debida al cambio en la dirección de la velocidad apunta hacia el centro de la circunferencia, se le denomina centrípeta porque va hacia el centro. Como ejemplo, cuando vas en una bicicleta y aumentas o disminuyes la velocidad en las ruedas, se manifiesta este tipo de aceleración porque hubo un cambio de velocidad. La fórmula para calcularla nos indica que la aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad lineal entre el radio. Las unidades de la aceleración centrípeta son metros sobre segundo al cuadrado, las del radio metros y de velocidad lineal es igual a metros sobre segundos. Un aspecto importante que se debe considerar cuando estamos hablando de aceleración centrípeta es que si el radio es muy pequeño, habrá una aceleración centrípeta grande porque son muchos giros los que se están llevando a cabo. Y si el radio es muy grande, la aceleración centrípeta será pequeña porque son menos los giros que se están realizando. Ejercicio 6. En una pista circular de radio 100 metros, un auto le da 2 vueltas en cada minuto. ¿Cuál es, en segundos, el periodo del movimiento del auto? ¿Cuál es la distancia que recorre en cada revolución o perímetro? ¿Cuál es su velocidad angular? ¿Qué valor tiene la velocidad lineal del vehículo? ¿Y cuánto vale su aceleración centrípeta? Entonces, en este ejercicio vamos a calcular todas las variables que se pueden ver en el movimiento circular uniforme. Y el dato que tenemos es que un auto le da 2 giros a una pista circular que tiene un radio de 100 metros. Conocemos el valor de pi
que es constante, 3.1416 radianes, las 2 vueltas por minuto y el radio de 100 metros. Debemos calcular el periodo, el perímetro, la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta. Lo primero que calculamos es el periodo. En este caso se va a convertir, después de dividir el tiempo que nos da de 1 minuto o 60 segundos entre el número de vueltas. Entonces, 60 segundos entre 2 es igual a 30 segundos. En este caso ni siquiera hay análisis de unidades. Inmediatamente después calculamos el perímetro, que se calcula con la fórmula perímetro es igual a 2pi por el radio. Entonces, perímetro es igual a 2 veces 3.1416 por 100, que esto es igual a 628.3185 metros. En este caso, el análisis de unidades nos indica que aquí va un radián, pero para fines prácticos solamente se representa el metro. El radián nos indica que estamos hablando de movimiento circular uniforme. La fórmula para calcular velocidad angular nos dice que esto es igual a 2pi radianes entre el periodo. Al hacer la sustitución decimos que velocidad angular es igual a 2 veces pi, que es 3.1416, obviamente en radianes, entre los 30 segundos del periodo que ya calculamos. Esto es igual a 2 por 3.1416 entre 30, y esto es igual a 0.2094 radianes entre segundos. Y en el análisis de unidades, pues simplemente quedan las unidades tal cual, ¿no? Radianes entre segundos. Para calcular nuestro siguiente dato, que es la velocidad lineal, esta va a ser igual a la velocidad angular, que ya calculamos, por el radio. Al hacer la sustitución decimos que velocidad lineal es igual a 0.2094 radianes entre segundos, que multiplica a 100 metros, que es el radio, y esto es igual a 20.94 metros sobre segundo. Cuando hacemos el análisis de unidades nos vemos que este metro, cuando multiplica, metro, queda aquí, metro radian, pero recuerden que el radiar simple y sencillamente es para denotar que estamos hablando en este caso del movimiento circular, por eso es que nos queda metros entre segundos. Nos falta calcular la aceleración centrípeta, y esta va a ser igual a dividir la velocidad lineal al cuadrado, que ya calculamos, entre el radio. Entonces, al sustituir tenemos que aceleración centrípeta es igual a 20.94 metros sobre segundos elevados al cuadrado, que es el dato que ya calculamos de la velocidad lineal, entre 100 metros, que es el radio que nos da el ejercicio como un dato. 20.94 metros sobre segundos elevados al cuadrado nos da un resultado de 438.4836. Obviamente el metro al cuadrado también se eleva y el segundo se eleva al cuadrado también, entre los 100 metros de nuestro radio. Y esto es igual a 4.3848 metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración. Y esto se comprueba en el análisis de unidades. Tenemos que aceleración centrípeta en metros sobre segundo al cuadrado es igual a metros sobre segundos, ambos elevados al cuadrado, entre metro, que es la unidad del radio. Me queda metro cuadrado entre segundo al cuadrado entre metro. Este metro que tenemos nosotros de nuestro radio se va a hacer 0. Se va a eliminar con el cuadrado y ya tengo metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración centrípeta. En conclusión, un par de datos en el movimiento circular uniforme
desencadena un mundo de variables para calcular.